Hola a todos. En este vídeo continuamos dentro del tema 2, en el que estábamos viendo el interés simple. Y dentro del interés simple estábamos en el apartado 1, en el que estábamos estudiando la capitalización simple. Pues bien, en este vídeo lo que vamos a ver nuevo es cómo se calcularía el tipo de interés. Vamos a ello. Antes de empezar, tal y como hice en el vídeo anterior, lo que voy a hacer es recordar la fórmula principal de la capitalización simple. La fórmula principal es la que decía que el capital final o montante es igual al capital inicial por 1 más el tipo de interés por la duración. Además, también vimos que una fórmula muy importante era la del cálculo de los intereses, que esa fórmula era que los intereses son iguales al resultado de multiplicar el capital inicial por el tipo de interés por la duración. Y también vimos que los intereses se podían calcular de otra manera, mediante la diferencia entre el capital final y el capital inicial. Vale. Para calcular lo que vamos a ver en este vídeo, que es el tipo de interés, como podéis comprobar, no lo tenemos en las tres fórmulas. De las tres fórmulas, solo nos aparecen dos. Nos aparece aquí y nos aparece aquí. Y bien, en función de los datos que tengamos, pues vamos a ver que tendremos que utilizar una fórmula o tendremos que utilizar otra. Bien, importante ver para qué queremos calcular esto del tipo de interés. Pues imaginaros, hoy meto en el banco 100 euros y el del banco me dice que dentro de 3 años, ¿vale? Si yo dejo esos 100 euros dentro de 3 años, voy a tener 107,28 euros, por ejemplo. Pues bien, me puede interesar saber qué tipo de interés o qué rentabilidad me está dando el banco por tener esa cantidad de dinero durante ese tiempo. Pues para eso es una de las cosas para las que vamos a querer calcular o nos puede interesar calcular el tipo de interés. Como podéis ver aquí en los apuntes, pues el tipo de interés lo podemos calcular o bien a partir de la fórmula principal, que es lo que pone aquí, o bien a partir de la fórmula de los intereses. Vamos a ver primero cómo se calcularía a partir de la fórmula principal. Pongo la fórmula principal, que es que el capital final es igual al capital inicial por 1 más el tipo de interés por la duración. Vale, despejar el tipo de interés de esta fórmula es un pelín más complejo que despejar el capital inicial, que es lo que vimos en el apartado anterior. Hay distintas formas, pero yo creo que voy a explicar la que es más sencilla. Lo primero que vamos a hacer es quitar este paréntesis. Para quitar este paréntesis, lo que voy a hacer es multiplicar ese capital inicial por los dos términos que hay dentro del paréntesis, es decir, por el 1 y por el y por n. Vale, si yo hago esa multiplicación, tendría que el capital final es igual a c sub 0 por 1, que sería c sub 0, siempre que multiplicamos por 1 tenemos lo mismo, ¿vale? Más, que sería este más de aquí, c sub 0 por i por n. c sub 0 por i por n. Vale, lo que queremos despejar es esta i de aquí. Ahora lo que veo es que este c sub 0 está sumando. Por lo tanto, lo voy a pasar a la otra parte restando. Y esta fórmula, si paso ese c sub 0 restando a la otra parte, me quedaría c sub n menos c sub 0 es igual a c sub 0 por i por n. Lo que quiero despejar sigue estando aquí, en la parte de la derecha. Y ahora lo que me quedaría quitar de esa parte es este c sub 0 y esta n. ¿Cómo están el c sub 0 y la n con respecto a la i? Pues están tanto uno como el otro multiplicando. Cuando yo quiero cambiar de parte una cosa que tengo multiplicando, si la quiero pasar para allá, para la otra parte, pues tendría que pasar dividiendo. Entonces tendría que en la parte de la izquierda me quedaría cn menos c sub 0 dividido entre esto que voy a pasar ahora. C sub 0
por n. Y la i, en vez de ponerla aquí a la derecha, la pongo aquí a la izquierda. Y bien, esto sería una de las fórmulas para calcular el tipo de interés, que es la primera que tenemos aquí. Si en vez de utilizar la fórmula principal, utilizamos la otra fórmula, la de los intereses, i es igual a c sub 0 por i por n, despejar esto es mucho más sencillo. ¿Por qué? Pues porque yo quiero despejar la i de aquí, y la i tiene tanto el c sub 0 como la n multiplicando. ¿Qué tengo que hacer? Pasarlo a la otra parte dividiendo. Y ya está. Entonces tendría que los intereses los divido entre c sub 0 por n, y eso es igual al tipo de interés. Y aquí tendría la segunda fórmula, que es esta que estamos viendo aquí abajo. Voy a escribir las dos fórmulas, una al lado de la otra, porque creo que es interesante que os deis cuenta de una cosa. Primero hemos visto que el tipo de interés es igual a c sub n menos c sub 0 entre c sub 0 por n. Y también hemos visto que el tipo de interés es igual al importe de los intereses entre c sub 0 por n. Vale, esto es un truquillo que puede ser que os venga bien. Al repasar las fórmulas principales, ¿vale? Voy hacia arriba. Yo he escrito tres fórmulas. Y una de las tres fórmulas que he escrito es esta, que el importe de los intereses es igual a la diferencia entre el capital final y el capital inicial. Si os fijáis aquí, la diferencia entre el capital final y el capital inicial es lo mismo que los intereses. Por lo tanto, esta fórmula y esta realmente son las mismas. ¿Cuándo vamos a utilizar una o cuándo vamos a utilizar otra? Pues bien, para poder utilizar esta, evidentemente tendremos que saber el capital final, el capital inicial, capital final, el capital inicial y la duración. Para utilizar esta, pues tendríamos que saber los intereses, el capital inicial y la duración. Vale, imaginaros que os resulta mucho más sencillo despejar la fórmula a partir de esta de aquí. Despejar la i a partir de la fórmula del insert coin. Pues bien, en el caso de que entre los datos me estén dando el capital final y el capital inicial, lo que puedo hacer es calcular los intereses, y una vez que ya tengo el importe de los intereses, utilizar esa de ahí. Yo siempre recomiendo a mis alumnos que las fórmulas no se las aprendan de memoria, ¿vale? Sino que a partir de la fórmula principal aprendan a despejar las distintas variables. Pero eso ya cada uno lo hace de la mejor manera que puede. Hay gente que prefiere aprendérselas de memoria y ya está. Ahora no pasa nada porque estamos empezando el curso. A lo largo del curso vais a ir viendo que tendremos un montón de fórmulas. Entonces, si desde un principio os acostumbráis a calcular las cosas a partir de la fórmula principal, os aseguro que esta asignatura os va a resultar mucho más sencilla. Vale, y vamos a ver ahora dos casos prácticos en los que vamos a ver cómo calcular el tipo de interés. El caso práctico 6, lo que nos dice es que si depositamos 9.000 euros en un depósito a 4 años, es decir, en un momento inicial, metemos en un depósito 9.000 euros y la duración de dicho depósito bancario es de 4 años. Y nos ha generado unos intereses de 1.274,88 euros. Lo que nos pregunta es a qué tipo de interés simple nos han remunerado dicho depósito. ¿Vale? Tendríamos que averiguar el tipo de interés. Vale, para calcular el tipo de interés, pues recordad que hemos visto dos formas. La primera que voy a recordar es la de la fórmula de insert coin. ¿Vale? En esta fórmula podemos despejar el tipo de interés pasando el capital inicial y la duración a la otra parte dividiendo.
Y también lo podríamos hacer a partir de la fórmula principal de la capitalización simple. En este caso, recordad que despejar de aquí el tipo de interés era un poquito más difícil. Vale, lo primero que tenemos que pensar es cuál de las dos fórmulas tenemos o podemos utilizar. Con los datos que tenemos, ¿vale? El capital inicial, pues el capital inicial lo tenemos aquí y aquí. La duración la tenemos aquí y aquí. Y los intereses, que los tenemos aquí, pues resulta evidente que tenemos que utilizar esta fórmula de aquí. ¿Por qué no podemos utilizar esta otra? Pues porque no tenemos el importe del montante. Aunque si os hace ilusión la podríais utilizar, porque si sumamos al capital inicial el importe de los intereses ya lo tendríamos. Pero es mucho más recomendable y más sencillo utilizar esta. ¿Por qué? Pues porque es más fácil de despejar el tipo de interés. ¿Cómo despejamos de ahí el tipo de interés? Lo que he dicho antes, el capital inicial y la duración lo pasamos a la otra parte dividiendo. Y la fórmula que nos quedaría es que el tipo de interés es igual al importe de los intereses dividido entre el capital inicial por la duración. Si sustituimos los datos, tendría que en la parte de arriba de esa división hay que poner 1274,88, que es el importe de los intereses, y en la parte de abajo el capital inicial, que serían 9.000 por la duración, que son 4 años. Vale, voy a abrir la calculadora y pongo 1274,88 dividido entre 9.000 por 4. ¿Veis que lo estoy poniendo en la parte de abajo entre paréntesis? Eso es importante. Y ahora le doy al igual. Vale, el resultado que sale es 0,035413. Esto que voy a decir es muy importante. Este resultado sale en tanto por 1. Es decir, esto no es un porcentaje. Si al poner el resultado hacéis esto, todo esto estaría mal. ¿Vale? Yo os pondría en el ejercicio que esto está mal hecho, porque este resultado no es un porcentaje, está expresado en tanto por 1. ¿Cómo podéis pasar esto a porcentaje? Pues multiplicando esa cantidad por 100. Multiplicar por 100 simplemente es correr la coma 2 posiciones a la derecha. Y entonces nos quedaría 3,5413, ¿vale? Voy a ponerle al 3 el gorrito este que significa periodo, es decir, como podéis comprobar aquí en la calculadora, hay infinitos treses. Entonces, en vez de escribir tantos treses, pues poniendo este gorrito al 3 significa, ¿vale? Matemáticamente que hay infinitos treses. Y ahora sí que podría poner el símbolo del porcentaje. Vale, vamos a ver el siguiente caso práctico, el 7. El caso práctico 7 lo que nos dice es que hoy hemos invertido 25.000 euros. Eso sería el capital inicial. 25.000 euros en un depósito y nos garantiza que dentro de 2 años, eso sería la duración, vamos a obtener 26.300 euros. Tendríamos un montante de 26.300 euros. Y lo que nos pregunta es que cuál es el tipo de interés simple que nos aplican en esta operación. Es decir, nos están preguntando por la I minúscula. En este caso, con los datos que tenemos, podríamos utilizar la fórmula general de la capitalización simple, que sería esta que estoy escribiendo. El capital final o montante es igual al capital inicial por 1 más I por la duración. ¿Cómo despejamos de aquí el tipo de interés? Vale, lo primero que tenemos que hacer es ese capital inicial pasar a la otra parte dividiendo. Y tendríamos que C sub n dividido entre C sub 0 es igual a 1 más I por n. Lo siguiente que vamos a hacer es ese 1 que está sumando, lo pasamos a la otra parte restando. Y nos quedaría que C sub n dividido entre C sub 0 menos 1 es igual a I por n. Y por último, lo que vamos a hacer es esa n que está multiplicando el tipo de interés, pasarlo a la otra parte dividiendo a todo lo que tenemos en esa parte de la izquierda. Y nos quedaría que el tipo de interés
es igual a c sub n dividido entre c sub 0 menos 1 dividido entre la duración. Vale, ahora vamos a sustituir los datos en esa fórmula y tendríamos que el tipo de interés es igual al montante, que son 26.300 euros, dividido entre el capital inicial, que son 25.000, menos 1, dividido entre la duración, que son 2 años. Y de esta forma tendríamos el tipo de interés en tanto por 1, recordad. Vale, voy a hacer esa operación, pongo 26.300 entre 25.000, le doy al igual, le resto 1, le doy al igual y lo divido entre 2. Y me sale un tipo de interés del 0,026, que si lo queréis pasar al tanto por cien sería el 2,6%. Vale, vamos a ver ahora una manera más sencilla, desde mi punto de vista, de resolver este ejercicio. ¿Cómo? Pues en vez de utilizando la fórmula que acabamos de ver, utilizando la fórmula que hemos visto en el caso práctico anterior, la de insert coin. ¿Qué pasa para poder utilizar esta fórmula? Que necesitamos los intereses. ¿Qué ocurre? Que los intereses no los tenemos, pero a partir de estos datos lo podríamos calcular. ¿Cómo lo podría calcular? Me vengo aquí abajo. Pues nada, simplemente para calcular los intereses tendría que hacer el montante menos el capital inicial y tendría que restar 26.300, que es el montante, menos 25.000, que es el capital inicial, y eso saldría unos intereses de 1.300 euros. Una vez que tenemos el importe de los intereses, vuelvo a poner aquí la fórmula, ¿vale? Para despejar el tipo de interés, simplemente lo que voy a hacer es pasar a la otra parte el capital inicial y la duración dividiendo. Y tendríamos que el tipo de interés es igual a los intereses dividido entre el capital inicial por la duración. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir los datos las letras por los datos de este caso práctico. Los intereses serían 1.300, el capital inicial sería 25.000 y la duración 2. Y ahora vamos a comprobar cómo, resolviéndolo de esta manera, el resultado que nos va a salir es exactamente el mismo. Vale, para ello divido 1.300 entre, abro paréntesis, 25.000 por 2, cierro paréntesis y le doy al igual. ¿Veis? Y sale 0,026, o lo que es lo mismo, un 2,6%. Y nada, con esto acabaríamos este caso práctico. Acabaríamos este caso práctico y también acabaríamos este vídeo, que espero que os haya servido de ayuda. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.